En mi opción era la ley. En ese sentido, vivíamos bajo la Hoy ley. sí, gloria al Señor. Hermanos y hermanos, vamos a dar inicio a Ezequiel 22:30. Le doy gracias a Dios. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Vamos a hablar de la guerra espiritual. Alabado sea el nombre de Cristo. La música Dice así la palabra del Señor en Ezequiel 22, verso 30. Y busqué entre los hombres que hiciese vallado y que pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo ya no la destruyese, y no lo hallé. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, la honra, poder y majestad. Señor, me presento delante de ti, levanto mis manos, Espíritu Santo, dame la sabiduría, dame el discernimiento, hábleme a mí primero, enséñeme a mí primero a poner por obra esta palabra. Sé que no es una predicación, sé que tú nos vas a hablar qué significa guerra espiritual, tú nos vas a hablar, aquí estamos dispuestos para escuchar tu voz, para que nos hables, Espíritu de Dios. Habla a tu iglesia, habla a tu amigo, habla a la amiga, Señor, en esta linda noche. Toma el control del sistema, de cada plataforma, del micrófono. Toma el control del aparato que estamos ocupando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, ata y sujeta todo estorbo, todo demonio, todo aquello que quiere impedir que esto que tú nos vas a hablar, Señor, nos impida que esta hora, Señor, no sé cuánto tiempo, hasta dónde vamos a llegar, pero que todo sea para tu gloria, para tu honra. Padre, me despojo de toda humanidad, de todo conocimiento humano. Espíritu Santo, toma el control al 100% de mi vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano y hermano, nos vamos a ir despacito bajo el tema guerra espiritual. No es prédica, sino es algo que a usted y a mí nos va a servir. Hermano y hermano, el profeta Ezequiel, oiga bien, vamos a hablar de la definición. Oiga bien, el primer aspecto que quiero tocar, ¿qué es la intercesión? Ponga atención, hermano. Interceder es literalmente interponerse, es mediar, colocarse al medio de amén, iglesia. La oración de intercesión es colocarnos delante de Dios en favor de otras personas, de la iglesia, de la ciudad o del lugar a donde tú vives, del lugar en el barrio a donde tú vives. Ponga atención, ¿qué es la intercesión? Es interponerse, alabado sea el nombre de Cristo. La oración intercedora es colocarnos delante de Dios en el favor de su amigo, en el favor de la iglesia, en el favor del pastor, en el favor de la nación, en el favor de la ciudad. Eso es interceder, teniendo en cuenta que la intercesión es colocarnos al medio entre Dios y las personas que necesitadas, las que están necesitando, amén. Debemos de saber, oiga bien, que no podemos también en la línea de batalla, porque entre las personas y el alcance de la bendición se libra un combate, se levanta una guerra espiritual. Que el Señor reprenda al diablo. Satanás, que Señor lo reprende en esta hora, trata siempre de desbaratar el propósito de Dios para las personas. Como intercedores, aquí hay mujeres, hombres intercedores, como intercedores nos ponemos al medio no solo para rogar al Señor por las necesidades de la persona, sino al mismo tiempo nos ponemos en la brecha contra Satanás y sus huestes. Yo no sé si usted está poniendo atención, voy despacio. Porque la verdadera intercesión es cuando sentimos una carga profunda por los perdidos. Hermano y hermano, esto es bien precioso. Oiga bien, interceder por aquellos que están perdidos. La verdadera intercesión es cuando nos sentimos una carga profunda por los perdidos, aquellos que están sin Cristo o por aquel que está en la necesidad. Oiga bien, Dios nos pide que intercedamos por gente de la iglesia, por pueblos, por naciones. Hoy sí quiero entrar más profundo. La intercesión tiene dos aspectos. Uno, es clamar a Dios. Dos, tomar autoridad sobre Satanás en esta guerra espiritual.
En este segundo aspecto tomamos nuestra posición, oiga bien, como creyente, como hijo de Dios, tomamos autoridad, oiga, sobre Satanás en el nombre de Jesús. La intercesión hecha así rompe cadenas, rompe fortaleza. La oración intercedora es la más noble de todas las oraciones, porque uno se desprende de sus propias necesidades y se concentra en las necesidades de los demás. Solamente el creyente que se mantiene, oiga, en una relación íntima con Dios puede ofrecer una oración de intercesión. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque la oración intercedora equivale a la oración sacerdotal. Por lo tanto, solamente los que se ven a sí mismos como sacerdotes de Dios, como el ministerio, oiga bien, de establecer puentes entre el hombre y Dios, pueden experimentar esta carga de ofrecer a Dios oraciones de intercesión. Teológicamente hablando, oiga bien, una carga es una combinación de amor, de compasión, de gracia y misericordia. En Tito capítulo 3, verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para justificaos por su gracia, oiga, viniéndose a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, lo dice Tito. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, por su gran amor, oiga bien, alabado sea el nombre de Cristo. Es que qué lindo, hermano, porque Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor, oiga, porque nos amó aún estando nosotros muertos, aún estando en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia usted y yo soy salvos, y justamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrarnos que en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No estoy predicando, ponga atención. Esto es una enseñanza con respecto a la guerra espiritual. Por eso vemos que se quiere. Dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese un vallado, que pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no destruyese y no lo halle. Hermano, hermana, desde el momento, oiga bien, donde las palabras del profeta no fueron escuchadas, los cantos y la adoración no fueron elevados, y el pueblo se dedicó a la idolatría, Dios mostró la necesidad de que el hombre hiciera un vallado delante de él a favor de la tierra, porque no se daba para no destruirla. Y quizás usted va a decir: pero explique qué es un vallado. Un vallado, ponga atención, ¿qué es un vallado? Un vallado, viéndolo así, es un obstáculo, un cerco, hermano, de tierra, que sirve uno para defender un sitio, para impedir que alguien pase de este lugar a este lugar. Para que pueda entender, es lo que hace, oiga, los miembros de una comunidad cuando sufren inundaciones, cuando apilan, hermanos, bolsas de arena, para que, haciendo un pequeño muro para impedir que el agua entre, que llegue a esa ciudad, a sus casas. Lo estoy viendo y parafraseando humanamente, pero ya en el mundo espiritual, haciendo un vallado, oiga, en el mundo espiritual, cuando hacemos un vallado, ponemos nuestra vida a favor de otros delante de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo? En oración. Hacemos lo que hizo Moisés, lo que hizo Abraham, lo que hizo Nehemías, lo que hizo Daniel y otros, diciéndole al Señor: yo sé que quieres castigar a este pueblo,
porque han pecado, pero el Señor, he aquí yo pongo mi vida por la de ellos. En ruego delante de ti para decirte y pedirte perdón, dice su palabra, pero les restauraré. O sea, es decir, el Señor le da a esta persona una nueva oportunidad. Cuando tenemos ataques del enemigo en la vida de la persona a través de nuestra oposición, poderlo decir así, en oración, hacer un vallado, alabado sea el nombre de Cristo, es cubrir la vida de esa persona, es cubrir la vida de la persona en la iglesia o en la nación. La oración, hermano, es declarar bendición sobre su vida. Cuando Dios sabe que usted y yo puede contar con usted y conmigo en el momento, oiga bien, así lo requiera para orar por una necesidad. ¿Por qué? Porque ese es un vallado. Levantar oración. ¿Por qué? Porque los intercedores, los que interceden muchas veces no piden por ellos, sino piden por la persona, pide por el pastor, pide por la iglesia, y ahí está en ese clamor, ahí está el intercedor, ahí está clamando. Eso es con respecto al vallado. Pero ahora nos vamos a ir a lo que dice Ezequiel, que es una brecha. Viéndolo, hermano, una brecha es una rotura o abertura, la brecha en la cual los intercedores deben de estar. Oiga bien, es la que formó cuando la humanidad decidió apartarse de Dios y Dios de ellos, de su pecado. Pero Jesucristo hizo la obra más grande de intercesión, llenando ese hueco, oiga bien, oiga, llenando esa brecha al morir por nuestros pecados, colocándose en nuestro lugar para que Dios pueda perdonarnos. De una manera también el interceder trata de llenar ese hueco. ¿Con qué? Con su clamor, rogando misericordia, rogando perdón, porque a ellos quien viene alejado del Señor. Estar en la brecha es, por lo tanto, ponga atención, un lugar de conflicto, un lugar difícil, un lugar de lucha, un lugar donde el intercedor debe de estar ubicado como clamando, de día y de noche velando, clamando a Dios con persistencia y con amor. La frase abriendo flecha significa, en el lenguaje figurativo, lo vamos a decir así, para decir abrir camino. Estar siempre en la brecha significa aquel que no abandona, hermano, su negocio, aquel que siempre está dispuesto a pelear, aquel que siempre está preparado para detenerlo, está en la lucha, está peleando para Dios. Oiga bien, encontrar a alguien en la brecha significa que no todo está perdido y que puede recuperarse el resto. Por eso decía el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 6 en adelante, verso 16: si sus telas no servían para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Su obra son obras de iniquidad, decía el profeta, y a obra de rapiña en sus manos. Decía más adelante en el capítulo 57, un poco más abajo, en el verso 1, dice que parece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda delante de la aflicción, y es quitado el justo. El texto, hermanos, el texto como lo de Ezequiel, a donde dice que busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo destruyese, y no la hallé. Aquí hay algo que me impacta. Tiene un tinte de sorpresa de parte de Dios, y no lo hallé, y no hay quien, no había hombre. El propósito de este estudio, el propósito de estas palabras se transforman en, hermano y hermano, en quién soy yo ahora y usted delante de Dios. Hermano, por eso dice el profeta Isaías, capítulo 62, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, y no callarán jamás. Los que acordáis de Jehová, no respondéis ni deis tregua hasta restablecer a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dios ha puesto guarda sobre la iglesia. Serás tú y yo uno de ellos. Cuando se refiere a guardas, hombres de oración, hombres que interceden, mujeres que interceden, mujeres que están en ayuno, hombres que están en ayuno, peleando la buena batalla. Por eso en Joel decía: oh Jehová, solicito por tu tierra perdonar a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo he enviado
solo pan y mosto y aceite, y seráis saciados de ellos, y nunca los pondré en aprobio entre las naciones. Alabado sea el nombre de Cristo. Que eso es con respecto al vallado, con respecto a intercesión. Y hoy vamos a entrar a un llamado de Dios para toda la iglesia. Pero no se desenfoque, hermano. La tarea de intercesión es una responsabilidad de todos. Esta es responsabilidad de toda la iglesia. Es un llamado de Dios para toda la iglesia. La iglesia somos nosotros, no solo para algunas personas. En 1 de Timoteo capítulo 2 dice que exhortó ante todo aquel que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Santiago decía claramente: confesaos vuestras faltas los unos a los otros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo tiene poder. La oración intercedora son primordiales para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Por eso decía Juan 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, y era una cueva que tenía una gran piedra, dice la palabra, puesta encima, y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, y le dijo: Señor, si ya hiede, le dijo esta mujer, porque ella tiene 4 días. Pero Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así te dice Dios en esta noche. Si no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces dice que quitaron la piedra a donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dice la palabra: oye, pero digo, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dice que clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y de pie con vendas, en su rostro envuelto un sudario. Y Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. A lo largo de las Escrituras nos exhorta a orar por otros. Hermano y hermano, a orar por los gobernantes. 1 de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice: exhorta ante todo a que se hagan rogativas, se hagan oraciones, se hagan peticiones con acción de gracia por todos los hombres. Por los pastores y líderes hay que orar. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1 dice: por los demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en usted y en mí, así como lo fue en vosotros. Filimón dice: prepárame también alojamiento, porque espero que porque vuestras oraciones, mire qué tremendo, os seré concedido. El apóstol Pablo en Corintios 1:11: porque se me ha informado, decía el apóstol Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, que son de Cloé, que hay entre vosotros y hay contienda. Mire qué tremendo. Romanos 15:30 dice: ruego, hermanos, por nosotros en el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que juntamente conmigo en vuestras oraciones Dios por mí. Hermanos, orar por nosotros. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué? Por él, oración. Si usted ya leyó en la historia de Hechos, capítulo 12, verso 5, cuando Pedro estaba custodiado en esa cárcel, pero ¿qué dice que la iglesia estaba haciendo? Estaba intercediendo por Pedro, estaba clamando porque Pedro estaba encerrado, estaba en un lugar que a donde no podía salir humanamente. Pero cuando tú y yo oramos, provocamos la gloria de Dios y lo sobrenatural se activa. Hermano y hermano, es necesario que tú y yo ahora volvamos verdaderamente a ser intercedores, a estar velando, a estar preparados, parados en la roca, a estar siempre dispuestos, velando y estar parados en la roca, porque sabiendo que tú y yo, cuando oramos con un corazón sincero, veremos la gloria de Dios. Así que Pedro, estando custodiado en esta cárcel, dice que la iglesia levantaba oración. ¿Y qué sucedió? Se abrieron. Orar por los enfermos. Por eso decía Santiago capítulo 5 verso 14: si alguno está enfermo entre vosotros, llamar a los ancianos de la iglesia y oren
ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Oiga bien, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos con los otros, orar unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Orar por los enemigos. No, pastor, ahí no se meta. Orar por nuestros enemigos. Las características de un intercedor: no tiene que tener rencor. Siempre tiene que tener el amor por orar por sus enemigos. Mateo 5:44, pero os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Y orar por los que los ultrajan y os persiguen. Orar por la iglesia. Colosenses 1, verso 9, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, por todos los hombres, por los que no conocen de Cristo. Hermano y hermano, es necesario interceder. La importancia de la intercesión radica el resultado que se obtiene. Movemos la mano de Dios, se mueve la gloria de Dios, se mueve la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios puede hacer cosas grandes por la oración de un intercedor, de una intercedora. Dios se mueve a través de la oración de sus hijos. Ahí, hermano y hermano, oiga bien, ha resuelto hacer antes, como en el día del Pentecostés, a donde estaban los 120, dice, orando. ¿Y qué pasó? Dios quiere que oremos para que Él opere. La oración intercedora tiene poder. La oración intercedora tiene poder. La oración intercedora tiene poder, porque el poder de Dios se desata a través de las oraciones. Dios hace, oiga bien, de que haga resuelto. Él resuelve lo imposible, lo hace posible. A veces Dios cambia lo que había resuelto. En el Éxodo capítulo 32 podemos ver a donde rompe cadenas en este sentido. La intercesión actúa como guerra espiritual. Logra lo imposible, oiga bien, y alcanza a los perdidos. Es que lo principal de la intercesión es clamar por los perdidos, porque echamos fuera a Satanás en la vida de los inconversos y hablamos de Dios y poniendo que sean tocados. Yo no sé si está entendiendo lo que Dios nos está hablando, hermano. Logra lo imposible, alcanza a los perdidos, porque echamos afuera a Satanás. Nos une como iglesia, nos une a todos como iglesia, quita esa aspereza, lo vamos a decir así. Cuando tú y yo oramos y en acuerdo como grupo por un tema especial, esto nos une, quita aspereza o diferencia, decirlo así, no sé cómo lo dicen en tu país, pero Dios se revela a ti y a mí y aprendamos a conocerle más. Él nos revela sus planes, estrategia, nos muestra si hay algo oculto y Él lo saca a la luz. Nos revela los planes que el enemigo está haciendo en contra de tu vida, en contra de tu familia, porque Dios actúa primero en nosotros y nos transforma. Porque el interceder, hacemos lo que Cristo hizo, que Él interceder por nosotros. Si solo oramos por nosotros mismos, hermanos, nos reducimos a un punto de hacer egocentrismo, se llama. Cuando oramos por otros, nuestra visión aumenta. Tenemos la visión y el corazón de Dios. Dios actúa en otras personas a través de su oración y la mía. Podríamos mencionar miles de ejemplos, hermano y hermano, nuestro propio testimonio, cómo el Señor ha obrado en tu vida, cómo el Señor obró en tu vida, hermano, en la vida de otros. ¿Por qué? Porque hemos estado clamando a Dios. Y ha cambiado circunstancias, a no ser que estemos dispuestos a llorar por alguien que no conocemos. El corazón de Dios sí lo hace.
¿Por qué? Porque la importancia de la intercesión radica en los resultados que se obtienen para el extendimiento del reino de Dios. Hay algo que me impacta en el libro de Hechos, capítulo 12, a donde dice del versículo 4 en adelante, te lo voy a parafrasear: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos, dice la palabra, de 4 soldados de cada uno, para que lo custodiase, y se proponía sacarlo el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado ahí, encerrado por 4 grupos en la cárcel, y la iglesia, como usted y yo lo hacemos, estaban orando sin cesar, pero nosotros dormimos. Pero esta iglesia estaba orando por Pedro, estaban orando sin cesar a Dios por él. Por eso dice que aquí se le presentó a Pedro, oiga bien, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ay Dios mío, dice que le despertó diciéndole: levántate pronto. Y dice la palabra que las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate la sandalia. Y hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Mire qué poderosa la oración de la iglesia. Este hombre custodiado por 4 grupos, y Dios manda un ángel, y salió campante como que nada. La liberación de Pedro a través de la oración, un ejemplo de oración dinámica, lo podríamos decir, de intercesión, y sus resultados fueron notorios. Se presenta la situación difícil o imposible, habiéndole tomado preso, dice la palabra que le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos. Yo no me imagino que eran 4 grupos, era mucha gente, 4 soldados de cada uno, para que lo cuidase, para que lo vigiase. Hermanos, se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. La iglesia oraba en forma perseverante para que Pedro fuera liberado. Así que Pedro estaba custodiado en esa cárcel, hermano. Pero la iglesia no estaba así, ¿ve? Durmiendo. No, la iglesia estaba orando sin cesar. La iglesia estaba peleando. La iglesia estaba clamando. Por eso lo imposible se hace posible y se realiza el milagro. Yo no sé cuál es tu milagro, yo no sé cuál es tu necesidad, pero esta palabra a usted y a mí nos va a fortalecer a creer lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque los resultados fue que un ángel es enviado a Pedro. Una luz resplandeciente, dice la palabra. Dice que las cadenas se cayeron, los soldados se despertaron, las puertas se abrieron. Pedro fue liberado y continuó con su misión. Y la iglesia se maravillaba. Aprende que orar vale la pena. Orar vale la pena, iglesia. La oración tiene poder. La oración rompe cadenas. El diablo no le gusta ver a un hombre, a una mujer de rodillas orando en la madrugada, clamando, pero una oración poderosa, alabado sea el nombre de Cristo. Y estos acontecimientos pueden resumirse o ilustrarlo, lo que produce la oración intercedora en acuerdo a la iglesia. Pero vamos a largo de lo que dice la Biblia, que siempre hay alguien que oró, algo sucedió. El ejemplo de Josué, el ejemplo de Moisés. Lea Éxodo capítulo 12, desde el verso 8 en adelante. Dice que entonces vino Abimelech y peleó contra Israel en Redefín, y dijo Moisés a Josué: escojamos varones y sal a pelear contra Amalek, y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios, dijo, en la mano. Y él hizo Josué como le dijo Moisés. Peleando contra Amalek, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre, dice la palabra, del collado. Y dice que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano a Israel, prevalecía, mas cuando la bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Las manos de Moisés, hermano, ¿por qué? Porque le tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella Aarón y Hur, y dice que estos dos le sostenían la mano. Y uno de ellos a un lado y el otro al otro lado. Y así hubo, dice que en sus manos firmeza, y que se puso el sol, y Josué deshizo
a Amalek y a su pueblo y afiló espada. Fue un campo de batalla terrible, hermano. Mientras Moisés estaba en el monte ganando la batalla, en el campo espiritual, peleando, velando, alabado sea el nombre de Cristo, intercediendo por su oración, se logró la victoria. La vida del intercedor. Oiga bien, por eso en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 8 dice que quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras, sin contienda. Hay que aprender esto, amada iglesia. Hay que saber esto. Alabado sea el nombre de Cristo. El salmista en el capítulo 66 verso 18: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La oración del eficaz, del justo puede mucho, lo dice Santiago 5:16. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 34:15. El Proverbio 15:29 dice que Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Hermano y hermano, deleítate en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Las características de un intercedor, oiga bien, las características de un intercedor. Punto 1, una relación estrecha con Dios. Diariamente se encuentra con su Señor y reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Es lleno del Espíritu Santo, como lo dice, hermanos, Colosenses y Filipenses. Vive en santidad, vive en obediencia. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os ha llamado y es santo, sed también usted y yo santos en vuestra conducta. Hermano y hermano, Él sabe escuchar. El saber escuchar a Dios tiene usted y yo el oído atento a estar siempre alerta. Efesios capítulo 5 verso 17 oiga bien, por tanto no sea insensato, dijo Pablo, sino entendido de la cual sea la voluntad del Señor. ¿Sabe escuchar a Dios? ¿Ama a las personas? ¿Siente carga por sus necesidades? Gálatas capítulo 6 verso 2: sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. Santiago 5:16: confesaos vuestras faltas los unos con otros, orar los unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ama la oración, amemos la oración, creamos en el poder de ella. Ama la intercesión, no se aburra de orar, hermano y hermano, por largos periodos. Hacerlo se siente una gran satisfacción y que estamos usted y yo cumpliendo el propósito de Dios para su vida y la mía. Por eso en este estudio a través de la palabra de Dios la tiene que tener en su mente. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras, estas palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y será hecho. El que se aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominación, lo dice el Proverbio 28:9. Mire qué tremendo, hermano. Colosenses dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en usted y en mí, habita en vosotros, enseñándonos, exhortándonos los unos a otros en sabiduría, como los salmos, como el himno, como el cántico espiritual, cantando con gratitud en vuestros corazones. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice: procurar con diligencia presentarte ante Dios como obrero, oiga bien, que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Un cristiano, hermano y hermano, que ha sido librado de ataduras del pasado y está emocionalmente sano, sabe quién es Él, sabe quién es Cristo. Por eso dice Gálatas 5:1: permaneced pues firmes
Permanecer pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Tenemos que honrar hasta a nuestro padre y a nuestra madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Es ser disciplinado sobre toda su vida en oración. Hay que ser disciplinado en oración. No te estoy predicando, estamos hablando de la guerra espiritual. Efesios 5:16 dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Orar sin cesar, lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Una persona reservada y prudente, sobre todo en su vida de oración. Mire, hermano y hermano, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo ser y permanecer como un intercedor? ¿Desea ser un intercedor usted, hermano y hermano? Dedicarse a hacerlo y comenzar hoy en esta noche, disciplinarse para esta tarea, hermano y hermano. Esto no es fácil. Humillarse cada día ante la presencia del Señor, pedir ayuda a Dios para la tarea de ¿qué? De orar, vivir vidas limpias, confesando específicamente cada pecado al Señor, ser llenos del Espíritu Santo, creer en el poder de la oración, creer que Dios obrará, examinar nuestra motivación al interceder, buscar el rostro de Dios, usted y yo todos los días, e intercediendo, hermano y hermano, reconocer quién es Dios y confesarlo con nuestra boca, que Él tiene toda la sabiduría, que Él tiene todo el conocimiento, por lo tanto Él tiene la respuesta, que Él tiene todo el poder y autoridad, por lo tanto Él nos puede dar la respuesta. Hermano y hermano, el que tiene todo el amor, por tanto, Él quiere dar la respuesta. Aprender a escuchar la voz de Dios. Ejercitar nuestra fe. Cuidado esto, hermano. Defectos más comunes a los que tienen el ministerio de intercesión. Y ponga atención porque esto afecta. Yo no sé si está entendiendo hasta ahorita, hermanos. Desde que empezamos, si usted no lo ha oído todo, vuélvase a meter y escúchelo desde el principio. Porque yo quiero tocar los defectos más comunes en los que tiene el ministerio de intercesión. El número 1 se llama orgullo. Hacer, oiga, alarde de su ministerio, un sometimiento de su prioridad ante respuestas de los demás. Ponga atención, el orgullo, eso no va con un intercedor. El chisme, hermano y hermano, el ser imprudente en los pedidos personales de la oración que se le han confiado en lo secreto, puede ocasionar grandes problemas. Control, la atención de querer controlar a las personas, sobre todo hasta propio pastor, con sus oraciones, haciendo predominar su propia voluntad o deseo, diciendo que Dios le dijo. Cuidado si Dios no te ha dicho nada. Disciplina en nuestro tiempo de oración, usted y yo lo necesitamos. Pero si hay estas 3 cosas que te he mencionado, en ti y en mí no podemos y no aplicamos para ser un intercedor. Por eso es necesario que la disciplina en nuestro tiempo de oración, la disciplina uno para orar, hermano y hermano, es la habilidad de someter nuestra carne chuca para responder a los deseos del Espíritu. Gálatas 5 dice: estar pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque he aquí yo, Pablo, os digo, si os circuncisáis de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Lo que por la ley, oiga bien, justificáis la gracia y habéis caído pues por nosotros, por el Espíritu, aguardándoos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién es estorbo para no obedecer a la verdad?
Esta persecución no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío y respeto de vosotros, el Señor dice en el versículo 10, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución, todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, y ojalá mutilasen a los que perturban. Mire qué tremendo lo que dice Gálatas. Someter esta carne al espíritu es la lucha diaria suya y mía. Amén. En la vida de todo cristiano eso es diario. Y específicamente y especialmente cierto a la vida de un intercedor, de una intercedora. A medida que nuestro espíritu se va sujetando cada día, el control del Espíritu Santo, Él va tomando ese control sobre cada uno de nuestras áreas, el espíritu, alma y cuerpo. Hermano y hermano, pero debe de comenzar con un acto personal de disciplina. Yo quiero, hermanos, y he decidido de tener una comunión diaria con el Señor y deseo ser lleno del Espíritu Santo cada día, y luego Él hace el resto, Él pone en mí, y luego el deseo, el ir llenándome de su Espíritu, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio, lo dijo Timoteo. Segunda de Pedro 1:6 dice que el conocimiento, oiga, y al conocimiento la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia piedad. Ante todo hay que examinar nuestra motivación para orarle a Dios. Si realmente deseamos estar en comunión con Dios, porque amamos a Dios, estamos convencidos que lo necesitamos todos los días de la semana, entonces será más fácil apartar tiempo para orar. Pero ¿cuánto tiempo estamos orando tú y yo? ¿Cuánto tiempo? Y el enemigo está ganando ventaja sobre nosotros. El enemigo se ríe que el Señor lo reprenda en esta hora, porque Él dice que ha venido a matar, hurtar y destruir. Pero la iglesia de este siglo ya no quiere orar, ya no quiere ayunar. No estamos velando, estamos dormidos. Por eso hay sugerencias prácticas. Establecer un tiempo, un lugar, ayuda a establecer un hábito para hablar con Dios. Acostarse lo suficientemente temprano. Esto es, si hemos decidido orar temprano en la madrugada. Marcos 1, verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y dice la palabra que ahí oraba. Organizar mi tiempo, actividades diarias, semanales, para poder tener ese tiempo y hablar con Dios. Establecer un plan de tiempo con el Señor. Esto me va a ayudar a mí, aunque la mente no se distraiga. Hermano, organicemos para aprovechar el mejor tiempo de la oración. Hacerlo en una forma más efectiva. Veamos la oración como un modelo, como un ejemplo. Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Alabanza y gratitud a Dios. Tener un tiempo, hermano, de confesión, pero con Dios. Pedirle al Espíritu Santo que tome el control y que Él hable a mi vida. El poder escucharlo, hermano y hermano. Aquí puede ser a través de la lectura, a través de la meditación en la Biblia, peticiones de intercesión, hermano y hermano. Terminar con un tiempo de adoración, terminar en gratitud. Recuerda que también, iglesia, debes de estar atento a la voz del Señor, que habla a través de su Espíritu mientras ora, mientras lee, mientras medita, mientras alaba. Estar en silencio ante su presencia es también orar. Tener
tener, hermano y hermano, una lista escrita de peticiones, incluyendo los motivos específicos, fechas de cuándo comenzaste a orar, cuándo recibiste la respuesta. Hermano, hay que creerle a Dios. Hay gente que le pide a Dios algo, pero Señor, dame esto, pero no le decís cómo lo querés, de qué color lo querés, cómo querés tu milagro. Y ese es el problema, porque venimos y le tiramos la carga a otro y queremos nosotros que Dios me dé y queremos que Dios me bendiga, pero tú no estás accionando. Cristianos, Dios quiere cristianos con convicción que provoquen la gloria de Dios. Establecer un comienzo, una meta en el tiempo de orar. Es recomendable comenzar con un poco tiempo. Si puede dividir de 2 a 3 periodos durante el día, mejor. Establecer un plan de leer la palabra. Recuerda que la oración sin lectura de la Biblia se puede convertir en misticismo. Y esto es bien delicado. Estar orando fuera de la voluntad de Dios. También la lectura sin oración puede resultar legalismo. Y es algo muy diferente. Cuidado, cuidado. Al querer disciplinarnos, cuidado de no caer en las acusaciones de Satanás. Cuando fallamos, nuestra real motivación es el amor del Señor y la gracia, no el legalismo, hermano. Debemos de considerar que la oración como un privilegio, como un deleite, una necesidad y no una obligación. No se equivoque, porque no es obligación. La guerra espiritual, iglesia, Dios mío, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, lo dice Efesios 6:12. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 dice que porque aún andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por eso en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo, acabado todo esto, estar firmes. Estad pues vuestros firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad vestidos, con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, con lo que podáis apagar los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Pedro 5:8, sed sobrio, velad, porque vuestro adversario, el diablo, que el Señor reprenda, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistirá firme en la fe, dice la palabra, sabiendo que la misma aflicción, oiga bien, han de ser cumplida en vuestros hermanos que están en el mundo. La guerra espiritual, hermano y hermano, es una realidad que hoy la estamos viviendo en carne propia. Según la Biblia, la guerra espiritual es una realidad en nuestra vida, en tu vida, en la iglesia. Hermano y hermano, será hasta que vayamos con Cristo. Lo que nos da tranquilidad a usted y a mí es saber que esta guerra ya está ganada por Jesucristo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Esta guerra Cristo no la ha perdido. Lo malo es que a veces vivimos como que si no fuera cada batalla. Como que cada batalla debe de ser ganada por el cristiano, por usted y por mí.
Cuando aprende a tomar autoridad y hacer suya la victoria de Cristo, lo peligroso es que muchos cristianos no creen en esta lucha y no están informados. Muchos cristianos creen que la guerra espiritual es solamente echar fuera demonios y a los gritos, pero no se trata solo de esto. Es muy sutil, oiga bien, la forma en que Satanás actúa, que el Señor lo reprenda sobre la vida. La guerra espiritual involucra mucho y las armas que Dios nos dio para pelear, oiga bien, también son muy principales y mucho lo más principal es vivir con Cristo como Señor en nuestra vida y sometido a Él. ¿Quién es Satanás? Te vas a preguntar. ¿Y cuál es su posición? Conocer quién es Satanás, que el Señor lo reprenda, es el primer paso. Es el enemigo primero, el gran enemigo de Dios y de todos los cristianos y de la iglesia de Jesucristo. Juan 8, verso 44 dice: vosotros sois vuestro el padre el diablo, y los deseos de vuestros padres que queréis hacer. Él nacido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. En cuando habla mentira, asimismo habla, porque es un mentiroso y el padre de toda mentira. Si usted es algo igual como lo dice ahí, está peligroso. Jesús lo describe como un homicida, padre de mentira. Se le conoce en la Biblia también como el diablo, Lucifer, el adversario, Belcebú. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 1 en adelante dice: pero la serpiente era astuta. La serpiente era astuta, mas todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de este árbol, de este huerto? Y a la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles de este huerto podemos comer, pero el fruto de este árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ponga atención. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriráis, sino que sabe Dios que el día que tú comas, de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, le dijo, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era de buen comer, y que tomó su fruto, y dice que comió y le dio también a su marido, el cual comió así con ella, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron las hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Dios, oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba sobre el huerto. El aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Hermano y hermano, nosotros le dimos la autoridad sobre nuestra vida y el dominio del mundo que Dios nos había dado. Adán y Eva le dieron autoridad desde el momento que desobedecieron a Dios. Siendo tentados ¿por quién? Por la serpiente. Así es, el pecado entró al mundo, hermano. A partir de ahí que el Señor reprenda a Satanás, tiene el título de propiedad sobre este lugar. Y se ha hecho que el Señor reprenda, hermano, y ha ganado ventaja. Colosenses capítulo 2 verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándole en la cruz, despojándolo a los principados, a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de Jesucristo. Se despojó a Satanás de su autoridad y su derecho, triunfando sobre la cruz. Desde ese momento Satanás fue derrotado, hermano, que el Señor no ha perdido hasta ahorita ni una batalla. Y su final es el lago de fuego. Y quiere llevarte a ti y a mí junto con él. Mientras tanto, él sigue actuando en este mundo, tratando de llevarse a cuantos él consiga y pueda al infierno.
Por eso dice Efesios 1, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice que se sometió a las cosas bajo de sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Hermanos, la posición en la que se encuentra Satanás ahora en la vida de aquellos, hermanos, que hemos aceptado la obra de redentora de Cristo, es que estamos bajo los pies de Cristo. Y esto siempre, hermano y hermano, cuando estemos sometidos a Cristo, Él va a pelear por ti, Él te va a guardar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo cual digo también, dice, lo exalto hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, oiga bien, para que en el nombre de Jesús, obre basarándale, Dios mío, yo siento algo poderoso, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar ante el Rey de Gloria. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó a usted y a mí, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo usted y yo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quedó anulado todo título de propiedad de Satanás sobre nuestras vidas. Que el Señor nos reprenda. Usted y yo somos de Cristo y tenemos autoridad en el nombre de Jesús para derrotar a Satanás y sus demonios. Satanás se disfraza como ángel de luz, engañando y mintiendo, pero se equivocó, porque aquí en esta noche van a ser una iglesia adoradora, gente que se va a meter a interceder, gente que va a empezar a orar, gente que va a empezar a pelear, gente que va a empezar a guerrear de verdad, clamando, ayunando, velando. Por eso esto les digo junto en el camino a quien sierva la palabra, pero después que la oyen, oiga bien, y enseguida viene Satanás y les quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lo dijo Marcos 4:15. Él acusa a los escogidos. Él acusa a los escogidos de Dios, los desanima, porque Él es mentiroso, los hace caer. Su propósito, oiga bien, que el Señor lo reprenda, es siempre alejar a la gente de Jesucristo. Y esto lo hace tanto con los incrédulos como los creyentes activos. Siempre siembra duda, siempre está sembrando esa duda, siempre está sembrando esa discordia, siempre está sembrando la hipocresía, está sembrando el ser religioso, está sembrando la apatía espiritual. Hermanos, desviaciones doctrinales, rebeldía, divisiones y un sinfín de cosas que este animal sucio mete. Lo que más hace atacar el punto débil de cada persona, hermano, es atormentar con acusaciones de los pecados pasados. Hermano y hermano, también actúa por medio de personas que están a nuestro alrededor, adentro. A veces con los más cercanos también aprovecha la ignorancia de la gente al hacerles creer que no existe la realidad, iglesia. Entonces, que existe una guerra a nivel espiritual, no solo en el mundo, sino en la iglesia. ¿Y qué debemos de hacer entonces, pues? ¿Qué tenemos que hacer que nos ayude a estar firme en la tarea que tenemos en esta guerra espiritual? Primero, debemos de conocer muy bien quién es Dios. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en este mundo. Y ellos son del mundo, pero esos hablan de lo del mundo, y el mundo los oye, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios oye, el que no es de Dios no oye. Conocer quién es Jesucristo, su obra redentora, sus consecuencias sobre nuestras vidas y sobre Satanás.
Hermano, a la carta a Colosenses. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo opera? Que el Señor lo reprenda. ¿Y cuál es su posición? En Mateo 4, verso 4, entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y que dice la Biblia para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, dice que tuvo hambre. Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y dice la palabra que él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo lo llevó, dice que a la santa ciudad, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que tus pies no tropiecen en piedra sobre el león, le dijo. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo, dice, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ay, mire qué poderoso, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Estar conscientes que hay una lucha espiritual que es constante, hermano. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén, iglesia, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo saber y cómo vencerle y conocer nuestras armas? Efesios, hermano, lo dice claramente. Efesios, capítulo 2, verso 4, si no me equivoco. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros, usted y yo, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo a usted y a mí sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Conocer bien la palabra de Dios y sus promesas. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer. Debemos de hacer, conocer y estar informados. Vivir una vida de sometimiento constante a Dios. Obediencia, santidad, comunión. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ser llenos del Espíritu Santo con poder y discernimiento espiritual. Tomar autoridad sobre Satanás. Resistir esto es ponerlo en un lugar, recordándole su derrota, hermano, su destino final, alabado sea el nombre de Cristo, recordándole quiénes somos nosotros en Cristo. Resistir la realidad es vivir una vida en sometimiento a Dios. También significa nuestra autoridad espiritual. Hermano, esta lucha y esta victoria son el primer lugar en nuestra propia vida y luego en la intercesión, porque la oración, oiga bien, de guerra, la oración de intercesión apunta a ayudar al propósito de Dios que se realice en cada uno de nosotros y en la iglesia. ¿Para qué? Para liberar, porque el poder de Dios en la vida de Satanás se opone, y esto, hermano, se realiza. Por esto mismo la guerra, oiga bien, espiritual está ligada en la intercesión. Sabemos que la oración de intercesión es colocarnos al medio entre Dios y la persona necesitada, clamar a Dios a favor de ella. Amén, iglesia. Pero colocarnos al medio, nos ponemos también en una línea de batalla, en una línea de pelea, pues entre la persona y el alcance de la bendición se librará un combate.
Como decíamos en la primera parte, es poner una brecha, es hacer un vallado, y la brecha es un lugar de peligro, es ir delante al campo del enemigo. Y cada oración de intercesión hay una lucha espiritual, pero hay casos que en la lucha es más directa y más fuerte, y la oración necesitará ser una oración de guerra. La oración de guerra ejercemos autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Mateo 10 dice claramente desde el versículo 1, entonces llamando Jesús a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen afuera y para sanar todas las enfermedades y toda dolencia. Oiga bien, porque en el nombre de los 12, los nombres de los 12 y de estos primeros, Simón llamado Pedro, Andrés, su hermano Jacob, Zebedeo, Juan, la misión de estos 12. Y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas, a la casa de Israel, y yendo a predicar y diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. Mateo 16, 17 dice que echamos afuera el diablo. Y en el nombre de Cristo Jesús, la vida de la persona, su situación, si oramos, es libre. ¿De qué forma lo hacemos? Estando sometidos a Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que tome el control de esa oración, tomando autoridad en el Espíritu en contra de la persona o en la situación, en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17 dice, y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Declaramos la verdad de la palabra escrita, como lo dice Mateo 4, mas él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Anulamos y cancelamos todo plan del diablo que ha trazado, alabado sea el nombre de Cristo, atamos todo espíritu y debemos en lo posible mencionar específicamente esos espíritus que actúan en cada caso. Hay algo que me impacta en la armonía de los evangelios en Mateo 16, desde el verso 19 en adelante, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, y echaremos afuera, declaremos libertad, declaremos bendición sobre la persona, sobre el lugar, sobre la situación, libertad de toda influencia maligna, de toda atadura, de toda fortaleza espiritual. Declaremos el señorío, oiga bien, de Cristo, y alabemos cuando declaramos que Jesucristo es el Señor. Satanás sale corriendo, sale espantado. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Nuestra vida debe de estar en orden, y esto significa, como ya lo hemos visto, obediencia en todo a la palabra de Dios, santidad de vida y entrega total a su señorío. Esto es lo que nos da autoridad a usted y a mí, lo que nos da la victoria, estar sometidos al Dios viviente. Dice pues, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. El sometimiento a Dios es resistir al diablo. Hermano y hermano, tener seguridad de quienes somos en Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo, hermano. Yo no sé si ya se cortó, yo no sé. Pero tener la seguridad de quienes somos en Cristo. Es decir, reconocer, creer desde que Él entregamos usted y yo a Cristo y vivimos sometidos a Él. Oiga bien, alabado sea el nombre de Cristo. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Hemos nacido de nuevo y ahora somos sus hijos. Hermanos, somos hijos de un rey, sentados en lugares celestiales con Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje. Señor, un beso. Yo no sé hasta dónde su locura, hermano. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios.
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano y hermano, cree que el Señor Jesucristo nos dio autoridad sobre todo principado de Satanás. Y finalmente saber tomar esa autoridad en el nombre de Jesús. Lucas 9:1 dice que reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Tener un claro equilibrio, hermano, un equilibrado concepto de quién es Satanás y quién, en qué lugar Dios te ha puesto. Hermana y hermano, yo no sé si usted entendió lo que Dios nos habló, pero Dios quiere que tú y yo despertemos, porque esta guerra espiritual está terrible, hermano. Y Dios hasta aquí nos ha ayudado, hermano. No he predicado, no estoy predicando, estamos hablando de la guerra espiritual. Estamos hablando de intercesión. Hablamos de qué es intercesión. Hablamos de los dos aspectos de intercesión, que es clamar y tomar autoridad sobre Satanás. Hablamos, hermano y hermano, que es un vallado. Hablamos de hacer un vallado espiritual. Hermano y hermano, hablamos que es una brecha. Oiga bien, si usted no escuchó bien, si usted no sabe, si usted quiere volver a escuchar este video, esta palabra, porque no es prédica. Fue una enseñanza que Dios me dio a mí y le dio a usted para ver cómo opera el enemigo y qué es lo que Dios quiere de nosotros.